Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Un gusto volver a compartir un espacio más de Facebook Live de nuestra organización, la Unidad Popular. En esta noche queremos abordar un tema muy importante que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país y en relación a la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y la huelga de hambre del magisterio ecuatoriano. Hemos invitado a tres personalidades muy importantes para la vida de nuestro país que tienen una experiencia en el ámbito educativo, en la dirigencia social, en su papel que están jugando en la Asamblea Nacional, y me refiero a nuestros invitados y nuestras invitadas, a Isabel Vargas, a quien le envío un abrazo súper grande. Ella es presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores. También se encuentra aquí con nosotros Alexis Oviedo. Él es PhD, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, y en breves minutos ya se ha comunicado con nosotros, se conecta Dina Farinango. Ella es abogada y asambleísta por el distrito Cantones de la provincia de Pichincha. Y digamos que los tres tienen mucho que hablar del tema educativo. Isabel, desde la acción que vienen desarrollando los maestros en defensa de una educación científica de calidad, laica, gratuita, entre otros aspectos. Alexis, desde la academia, en su papel de docente e investigador en los temas que tienen que ver al ámbito educativo. Y Dina Farinango, que ha jugado un papel interesante, muy importante en este proceso, en su condición de asambleísta en la discusión de la LOEI, el papel que viene desarrollando en solidaridad con el magisterio ecuatoriano. Y bueno, contarles a nuestros amigos, a nuestras amigas que ya se están conectando, pedirles por favor que puedan escribirnos un mensaje con la finalidad que se pueda difundir mucho más este espacio, que puedan compartir en sus muros de Facebook, en sus redes sociales, que es muy importante. Señalarles, muchos de los que están conectados ya en este momento deben conocer que la Unión Nacional de Educadores ha planteado, o mejor dicho, está implementando en estos momentos una huelga de hambre a nivel nacional con la participación de decenas de docentes de nuestro país en relación al pedido que hacen a la Corte Constitucional que no se declare la inconstitucionalidad de esta ley, y la preocupación que tienen los maestros ecuatorianos respecto de las declaraciones de los representantes del gobierno nacional en la audiencia que se desarrolló en la Corte Constitucional en relación a pedir que se declare la inconstitucionalidad. Sin embargo, para hablar de este tema están nuestros invitados, y quisiera plantearles la posibilidad entre 5 y 7 minutos. Yo sé que para ustedes es súper corto ese tiempo, pero bueno, hacer todo lo posible. ¿Cuáles son, empezar con Isabel Vargas, cuáles son los alcances de la LOEI y por qué las decisiones que han tomado los maestros ecuatorianos de impulsar esta huelga de hambre? Bueno, Natalia, permíteme saludarte a ti, a Alexis, a todas las personas que nos están mirando a través de esta transmisión en vivo en el Facebook Live. Bueno, pues como tú lo has dicho, es una medida elevada que hemos decidido tomar. Están en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, alrededor de 48 docentes que están docentes y también parte de la comunidad educativa, porque las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe para nosotros representa reparación y justicia. No son nuevas conquistas, no son tampoco prebendas que como se quiere hacer creer que tenemos los maestros, sino que esta ley cobija y recupera derechos tanto de los estudiantes como de los maestros. En los estudiantes nosotros tenemos la defensa integral de los derechos de nuestros niños. Recordaremos, Natalia y Alexis, que en el periodo anterior, en el correísmo, hubo
pues más de 1.300 niños que fueron violentados sexualmente y que el responsable político, Augusto Espinosa, aún sigue libre. Entonces, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos indica que en el Ecuador se debe implementar protocolos que garanticen el debido proceso, que garanticen la protección integral a nuestros niños, a nuestras niñas y a los jóvenes. Y entonces, esto es un avance importantísimo y mucho más ahora que se regresa ya a las clases presenciales. Tenemos el bachillerato por especialidades y tenemos también que la educación será tomada en cuenta por el Ministerio de Educación desde los 0 años y la ley también recoge cómo fue construida parte justamente durante la pandemia, también recoge la necesidad actual que tiene el país para hacer esos cambios en educación, nuevos estándares de calidad, como es, por ejemplo, que no haya hacinamiento en las aulas, que haya programas de reinserción, es decir, el modelo de se cambia, porque la inclusión social, hasta el momento hay alrededor de 60,000 estudiantes que tienen necesidades especiales asociadas o no a la discapacidad, pero este número está aumentando porque existen en su parte emocional existen afectaciones. Hay 3,000 niñas de entre 10 y 14 años que ya son madres. La violencia intrafamiliar, la nutrición por la causa justamente la falta de trabajo. Entonces, este modelo de ese es necesario el cambio. Y en cuanto a los maestros, el tema salarial corresponde a una recuperación de derechos toda vez que hemos sido discriminados en relación del resto del sector público. Desde el año 2016 tenía que haberse ya equiparado, es decir, tomando en cuenta el título, las capacitaciones que hemos hecho y la experiencia del trabajo. Esto lo determinó el Ministerio de Trabajo a través de 2 acuerdos ministeriales. Lo que se hizo, lo que hicieron los asambleístas es elevar a ley estas normas infralegales. Es decir, que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación tenían que haber cumplido desde el año 2016 y hemos sido perjudicados en alrededor de 2.700 millones de dólares. Nosotros decimos que es necesario la revalorización docente, los pedidos de la UNESCO, de la UNICEF, de los propios organismos multilaterales hablan de que se debe invertir en educación, pero que también debe haber una consideración, una revalorización hacia el docente que en estos tiempos hemos demostrado lo que somos. Somos profesionales de vocación, trabajamos 19 horas, a veces hasta 20 horas con los estudiantes. Y hemos colaborado incluso con el internet desde nuestras casas, con la energía eléctrica que hasta ya nos subieron, igual la gasolina ya nos subieron desde antes de ayer. Y entonces el internet nos hemos tenido que endeudar en herramientas telemáticas y de alta gama, porque la información que nosotros debemos tener es altísima. Entonces, ante esto corresponde a la justeza el que se haya elevado a ley esta normativa que tiene que ser cumplida obligatoriamente por estos 2 ministerios, tanto de Finanzas como el Ministerio de Educación. Para citarles un ejemplo, un policía de grado 1 con 1 año de experiencia con el título de bachiller gana $933. En cambio que el maestro con 20 años, 25 años de experiencia con título de 3º, de 4º nivel, los maestros somos evaluados, los que ingresaron al magisterio en estos últimos años dieron hasta 5, 6, 7 veces la prueba para ingresar y en las 5 veces, 6 veces, 7 veces salieron elegibles. Y entonces también a los maestros nos evalúan, siempre estamos evaluados, sobreevaluados, pero no ha habido esa verdadera revalorización, no corresponde a la justeza del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ante eso, la preocupación no solamente del maestro, sino también hay una preocupación por parte del padre de familia que
ahora que necesita regresar a las clases presenciales le piden una cuota para adecentar, porque lo que aquí han dicho es que debe haber una minga y se pone sobre los hombros del padre de familia, del maestro y de la autoridad de la institución la responsabilidad del mantenimiento y de los protocolos de bioseguridad. Y eso es indignante, porque por un lado, pues le perjudican a la educación, nos recortaron 1.800 millones de dólares entre el año 2020 y el año 2021. Y la Constitución es clara, dice que no se debe recortar a educación y lo hicieron. Y ahí no hubo ninguna voz diciendo que eso es inconstitucional. ¿Y a dónde fueron a parar esos dineros? A pagar por anticipado la deuda externa. Y la deuda social, ¿cuándo la van a pagar? Es hora de que para poder salir de esta crisis catastrófica en que está la educación, es hora de invertir. Si no hay inversión en educación, difícilmente puede haber el desarrollo del país. La preocupación, como tú lo has dicho, Natalia, es el vocero de la Presidencia de la República que ha indicado que se debe declarar inconstitucional toda la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el caso de que la Corte Constitucional fallara en favor de la educación, este gobierno incumpliría esta ley. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? ¿De qué manos extendidas estamos hablando? Para el diálogo, nosotros hemos solicitado el 8 de junio una audiencia con el señor presidente de la República. Esta ha sido archivada. Y en respuesta, es lo que han manifestado los voceros del gobierno. Por eso es que esta medida que ha venido, hemos venido haciendo diferentes movilizaciones y pues ahora esta medida alta porque es necesario que los 9 jueces se pronuncien de una manera prioritaria, que le den celeridad al pronunciamiento porque este sector de la sociedad que es estructural en nuestro país no puede estar sin la ley suspendida su vigencia. No podemos estar, y peor, la Corte Constitucional normativamente no tiene una fecha para dar su pronunciamiento, pero por la importancia, por el regreso que es imprescindible, el regreso a las clases presenciales, pero que debe estar regulado, es necesario que la Corte se pronuncie tomando en cuenta que debe garantizar especialmente el artículo 44 que dice en la Carta Magna que todos tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por el interés superior del niño y esto significa lo que es la educación. También debe haber la revalorización docente, esa consideración y también esta reparación de derechos es importante y por eso es la huelga de hambre. Muchísimas gracias. Isabel Vargas es nuestra compañera presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, valga la redundancia, y que nos ha planteado cuál es la posición del magisterio ecuatoriano. Alexis, en el caso del magisterio ecuatoriano, de los maestros ecuatorianos, todas las conquistas, todas las reivindicaciones que tienen han sido producto de lucha. Han sido producto de movilizaciones, de presentación de propuestas, de paros nacionales, de huelgas de hambre que han logrado, digamos, mejorar las condiciones de los maestros ecuatorianos. Con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿se avanza o no en derechos para estudiantes y maestros? ¿Cuál es tu visión desde la academia como investigador y evidentemente como docente ecuatoriano también? Hola Natacha, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar también compartiendo este diálogo con Isabel. Pues quizás cabe referirse primero a 2 momentos de la LOEI. El primer momento, el de la aprobación en el 2001, que a mi modo de ver yo soy muy crítico en diversas materias y entre ellas, como podría señalarse, la educación intercultural bilingüe y todo lo que significó para la educación intercultural bilingüe al subsumirle en la rectoría del Ministerio de Educación desde una propuesta homogenizante y que significó asimismo en la práctica pues que los planteles bilingües sean desatendidos, que no se den los recursos necesarios, que no se presten las facilidades para el desarrollo de los derechos colectivos en materia educativa, para que no se
logre adecuadamente, pues más bien las propuestas que venían dándose y haya un retroceso, por un lado. Sin embargo, también la ley aprobada en el 2011, dada en un contexto político en que el gobierno de turno estaba fortalecido, estaba pues recién saliendo de una consulta popular en la que el presidente Correa prácticamente declaró que él era el jefe de todas las funciones del Estado. Entonces, también dieron pauta a transformaciones importantes. Se dio una reorganización del sistema educativo con diversos espacios de desconcentración, pero también con niveles mayores de control, me parece, desde esa ley en que se aumenta la carga laboral de los docentes y entre ellas se incluyen tareas burocráticas, administrativas, en desmedro de la hora efectiva de la enseñanza para los alumnos. Es decir, había, pues sí, se planteó la subida de los salarios docentes, pero al mismo tiempo, pues se planteaba que el docente cumpla una especie de 8 horas diarias que en la práctica no eran tal, porque un docente consciente, pues dedica el tiempo posterior a las clases a trabajar en todos los cuadros, evaluaciones, reportes, al famoso DESE, al distrito, a todos los ámbitos de control. Y por el contrario, algunos docentes que me consta, pues sencillamente volvían al tiempo de decir, bueno chicos, Juanito, léeles esto, copien en el pizarrón lo que está y yo me pongo a hacer las tareas que me asigna la institución. Es decir, volviendo a procesos que no son adecuados, ¿no? Entonces, se plantearon aspectos positivos en el carácter intercultural, ¿no? En transitorias que no sé cuándo se van a cumplir o en qué espacio sideral se van a cumplir, porque han pasado 10 años y no se cumple una importante, para mi modo de ver, que era dar la posibilidad a los planteles, a los estudiantes de planteles fiscales, de aprender la lengua ancestral de las comunidades y de los pueblos que se encuentran en el sector. El fortalecimiento del Instituto de Idiomas Ancestrales cayó en saco roto y más bien ya fue clausurado, ¿no? Sin embargo, ese primer momento, esos 10 años de ley, tuvieron sus procesos importantes de revisión. Hubo una revisión también durante el mismo gobierno de Correa, impulsada por la asambleísta Jimena Ponce, un proceso que realmente no cuajó, si es que cabe, y después en este nuevo proceso se dan aspectos que puedo anotar que sí tienen un carácter, primero, estructuralmente de cambio, porque se subrayan los temas de plurinacionalidad, de interculturalidad, se subraya el respeto de los pueblos y nacionalidades, se especifican los principios, se adecua a una realidad particular que nos va a seguir mirando unos cuantos años más, como es la pandemia de la COVID-19. Recordemos que el proceso abrupto de la pandemia significó algo que ya mencionaba Isabel, significó acendrar mucho más, acrecentar el tiempo de trabajo del docente. El docente, claro, los medios de comunicación siempre desde el sensacionalismo rescataban el heroísmo del docente en la pandemia, las visitas personalizadas, el trabajo en WhatsApp, el trabajo del docente fuera de horario, el uso, porque no era un teletrabajo, como diría en su tiempo la ministra Kramer, porque fue los materiales, los equipos, la energía, el internet y todo fueron dados por el docente, ¿no? Entonces, los medios subrayaban aquello, pero en la práctica eso es una obligación del Estado y es un derecho de la población. Y entonces la ley, volviendo al tema central, la ley empieza a mirar estos aspectos y empieza a mirar también aspectos de participación, ¿no? Se especifican competencias de la autoridad educativa, que también son cruciales, como en el tema del talento humano, la coordinación para los recursos,
la dotación de textos, de bibliografía, las miradas más precisas hacia el Consejo Nacional de Educación, las atribuciones del Consejo de Educación, se garantiza la dotación de personal a pueblos y nacionalidades, algo que había decaído sobremanera en estos 10 años, ¿no? Y, por ejemplo, de otros temas, se subraya la etnoeducación, una demanda de los pueblos, del pueblo afroecuatoriano esencialmente, que tuvo su acogida verbal por parte del exministro Augusto Espinosa, pero que no tuvo la efectividad para realizarse como tal. Entonces, estos, entre otros, son aspectos particulares de la ley, ventajas y propuestas importantes de la ley, que sin embargo, gracias a que el ministro Pozo plantea desde sus Un minuto, intereses, ¿no? porfa. Plantea que, claro, plantea desde sus intereses que no es posible y esa voz la acoge la Corte Constitucional, como ha acogido la inclusión del país en el CIADI, como ha acogido una serie de medidas que están favoreciendo un Estado liberal. En ese sentido, pues es justo y necesario que no solo los docentes, sino que diversos sectores de la sociedad den su voz de pronunciamiento ante un gobierno también que se revela como lo que esperábamos, un gobierno conservador, un gobierno neoliberal que hace diálogos, como lo hacía también Correa y Moreno, con quienes son sus amigos y no con sus contradictores para generar procesos estructurales. Muchísimas gracias, Alexis. Creo que es un análisis bastante completo respecto de cuál ha sido el proceso de las reformas educativas que hemos vivido en estos últimos años. Quisiera saludar a Dina Farinango, les decíamos a nuestros amigos, a nuestras amigas que están conectados y saludarles a todos los que nos están enviando mensajes en estos momentos y que están además escuchándoles a nuestros invitados, que Dina Farinango es asambleísta nacional por el distrito Cantones de la provincia de Pichincha y que en este proceso realmente ha expresado en acciones, en un sinnúmero de elementos, su solidaridad con la lucha del magisterio ecuatoriano, con el mejoramiento de la educación en este país, porque la LOEI, las reformas a la LOEI sean una realidad en el país. Dina, si es posible, en 7 minutos les habíamos preguntado tanto a Isabel como a Alexis, bueno, cuáles son, cómo inciden estas reformas de la ley en educación en nuestro país, en los niños, en los maestros. Y quisiera plantearte a ti el tema, ¿cómo miras tú la Ley Orgánica de Educación Intercultural? ¿Y qué pasaría si la Corte Constitucional declara como inconstitucionales las reformas que están planteadas? Buenas noches, Dina, por favor. Un gusto, buenas noches a todos los ponentes y gracias a ti, Natasha, por hacerme la cordial invitación para poder ser partícipe de este conversatorio. Y saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook. Un cordial saludo a todos los maestros a nivel nacional. Y sobre ello, nosotros como asambleístas y como representante de la provincia de Pichincha, a los 7 cantones que yo represento, desde el inicio que nosotros hemos iniciado nuestro trabajo como legisladores y del movimiento Pachacuti, en sí tenemos un compromiso en la defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por ello, nosotros hemos venido realizando varios acompañamientos a este gremio. Saludarle a Isabel Vargas, quien es presidente de la UNE. También con ella hemos tomado varias acciones en coordinación y por ello ha sido muy necesario también tener el apoyo de nuestra bancada. Para lo cual nosotros establecer varios mecanismos que nosotros hemos venido planteando ha sido en primera instancia en calidad de asambleísta he presentado el amicus curiae para la defensa de esta ley orgánica de educación intercultural. Por ello he sido una de las primeras ponentes sobre la resolución que se aprobó el 15 de junio, 3 artículos para defender a esta ley dentro de la Asamblea con 124 votos que nosotros hemos obtenido el apoyo de igual manera de otras bancadas. Y por eso ha sido muy necesario que esta Asamblea Nacional
ratifica el apoyo a las reformas que se dieron en el mes de abril. Por ello, nosotros hemos presentado todos los procedimientos legales establecidos de acuerdo a la ley, aquellos que también agradecer a varios sectores sociales que se unieron también a presentar este amicus curiae en la defensa de esta ley. Por otro lado, ¿cuál sería el escenario si es que declara inconstitucional de estas reformas, no da paso a la Corte Constitucional, esperando que quizá tal vez nosotros podamos tener una respuesta favorable? Por ello, se defendió en la Corte Constitucional, ratificó el caso 32-21-IN y 34-21-IN, mediante la amicus curiae de los derechos de los docentes del 28 de junio del 2021, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus artículos 88, 89 y 90, que señalan que los jueces y juezas de la Corte Constitucional tienen 20 días términos para aportar criterios desde que se realizó la respectiva audiencia. Después existe 15 días término para que los jueces o juezas ponentes presenten un proyecto de sentencia y después 10 días términos adicionales para que el Pleno de la Corte Constitucional pueda. Esto quiere decir que en definitiva el tiempo son de 45 días término, es decir, de 2 meses y medio que tendríamos nosotros un resultado para que puedan conocer, de acuerdo a la ley, que se deben de esperar para que la Corte pueda emitir su sentencia. Estamos expectantes a que se resuelva la Corte. Existe 2 posibilidades de escenarios. El uno sería la declaración de inconstitucionalidad parcial, que nosotros respaldaremos desde la Asamblea, con un nuevo proyecto de ley que aglutine las demandas sociales que no fueron tomadas en consideración, que podemos nosotros también incorporar. Le escuché que venía igualmente mediante el medio de transporte para poder ser partícipe de este conversatorio al PhD, que concuerdo totalmente en la parte de lo que ha venido una lucha de esta ley orgánica de educación intercultural. Más allá necesitamos también el tema de la institucionalidad, que no solo se quede en educación bilingüe, sino que también sea de manera, se pueda apropiarse la institucionalidad. El segundo escenario es la declaración de inconstitucionalidad total. Respaldaremos mediante un proyecto de ley que contenga a lo referente a la reformatoria que han presentado a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero que esta vez cumpla los requisitos que determina la Constitución y la ley para no tener quizá tal vez esta problemática a posterior. Entonces existen esos 2 escenarios que nosotros vamos a seguir respaldando desde la Asamblea Nacional, y desde nuestra compañera presidenta de la Asamblea Nacional ha ratificado el compromiso de seguir apoyando a todos los maestros a nivel nacional. Y por ello también yo quiero solidarizarme por la huelga de hambre de estos días que varios maestros se han dado cita. Por ejemplo, ha iniciado el día lunes 12 de julio, se instaló la huelga de hambre en 4 ciudades, como es Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Una de las carpas incluso se encuentra en las afueras de la Asamblea Nacional. Y como Pachacuti respaldamos la huelga de hambre e incluso apoyamos a los maestros y maestras, estudiantes y demás integrantes. Y también nosotros vamos a seguir comprometidos a que estas reformas sean realidad, de que por años vienen luchando y en su derecho justo a todos los maestros. Muchísimas gracias, Dina. Me parece que tuvo algún problema en la conexión, Isabel. Esperemos que se conecte inmediatamente, se reconecte en breves minutos. Alexis, esta segunda parte, si es posible en unos 3-4 minutos, ¿cómo inciden las reformas que están planteadas en este momento en el mejoramiento de la calidad de la educación? Porque muchos voceros del gobierno dicen que no hay ninguna incidencia en la calidad de la educación. Sin embargo, Isabel, y tú mismo en tu primera intervención han planteado algunos aspectos que sería interesante poderles desarrollar. ¿Cuáles son las incidencias de estas reformas
en el mejoramiento de la calidad de la educación, que es un aspecto fundamental y trascendental. Creo que vamos a coincidir que la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. ¿Cuál sería tu valoración, Alexis, por favor? Creo que estás silenciado, Sí, pero sí, porque tú estaba. quisiste. Sí, para evitar cualquier interrupción mientras otros están en el uso de la palabra. Bueno, hay varios temas. Quizás yo partiría diciendo que una ley en sí, per se, no mejora la educación. O sea, per se no. Se necesita mucho de voluntad política, mucho de una estructura particular del sistema de gobierno, del sistema de ejercicio del modelo económico particular. O sea, la educación se hace con plata y la inversión social es fundamental para que eso se ejecute. Y desde ese punto es que se acogió el ministro Pozo para plantear la inconstitucionalidad de las reformas. Además, por supuesto, con este contexto, sin duda que habrían cambios fundamentales y de manera particular yo subrayaría los temas de los derechos de los pueblos y nacionalidades y la capacidad de que tanto en educación, desde las propuestas de los compañeros afroecuatorianos, cuanto en el fortalecimiento, en una especie de dar un poco más de oxígeno a la educación intercultural bilingüe que fue constreñida en los 10 años de la LOEI anterior, de la LOEI no reformada, es una ayuda. La posibilidad de que se generen también aspectos administrativos particulares, como por ejemplo, formas de control más precisas, aspectos administrativos, aspectos financieros de una manera más clara, la posibilidad de que se mire la modalidad en la pandemia, una especificación de la jornada laboral, los tiempos, la modalidad en línea, el teletrabajo con regulación de la autoridad educativa, un derecho a la desconexión y el equipamiento tecnológico y un acceso a los docentes al Internet. Un acceso, tenemos un Internet pésimo desde la CNT y si quieres un Internet mejor, pues tienes que pagar una operadora privada y un docente con un salario como el que tiene, siendo que debería ser la obligación del Estado pagarle la computadora, la electricidad y la conexión, porque está ejerciendo su trabajo. Pero al menos ese acceso al Internet, esa serie de posibilidades que le posibiliten, pues valga la redundancia, al docente mejorar su propuesta de trabajo. O sea, asimismo, otros aspectos que pueden mejorar, que mejoran son los roles del INEVAL, el rol de la UNAE, las perspectivas también provisionales de nuevos concursos, ¿no es cierto? De la inclusión de nuevos docentes, el programa de Quiero ser maestro también nuevamente con mayor legitimidad. Todo eso ayuda a que problemas como la masificación de estudiantes a cargo de un docente disminuyan, ¿no? A que sean menos estudiantes por docente. La perspectiva quizás de que se ejecute lo que se planteó, el decreto que lo hizo el ministro Luna antes de salir, de que se reduzca la carga burocrática y administrativa a los docentes. Eso ayuda para que ellos se dediquen a un tiempo de trabajo efectivo. Eso entre muchas otras cosas, ¿no? Pero vuelvo a insistir, una ley per se no cambia las cosas. Es la capacidad de presionar, en este caso, al Estado ecuatoriano, al gobierno neoliberal, para que cumpla el porcentaje del PIB, para que cumpla la inversión social en materia educativa en las condiciones dignas que se merece el pueblo, en la educación pública. Sin embargo, coincidiendo contigo que es fundamental reformas y cambios estructurales en la sociedad ecuatoriana,
Los pasos que se dan con las reformas a la LOEI son muy importantes y contribuye, digamos, en distintos ámbitos al mejoramiento de la calidad educativa en el Ecuador, al mejoramiento de los derechos de los estudiantes, de los niños, niñas, adolescentes en esas instituciones y, por supuesto, a un elemento que ha sido una lucha permanente del magisterio ecuatoriano que tiene que ver con la recategorización y una escala específica para el magisterio ecuatoriano, porque digamos, los maestros no trabajan con máquinas, los maestros no trabajan con robots, tú eres docente, yo he sido docente, varios amigos, amigas que están conectados son docentes ecuatorianos y no solamente son las horas que tú das clases, es todo el proceso de diseño y un sinnúmero de elementos que te corresponde desarrollar en horas fuera de las que están establecidas dentro de las instituciones y diríamos la pandemia ha sido muy compleja para el magisterio ecuatoriano y digamos para la sociedad en su conjunto. Querida Dina, los argumentos, si la Corte Constitucional declara inconstitucional la Ley Orgánica de Educación Intercultural bajo el argumento de que existiría un incremento en el gasto público, estaría restringiendo o limitando la capacidad legislativa de la Asamblea Nacional, porque sería muy complejo, estaríamos, digamos, ¿no es cierto?, en un país o en un accionar donde la Corte Constitucional dejaría de reconocer derechos bajo el argumento de que significaría incremento en el gasto público. ¿Cómo miras tú este elemento? Frente a todos los planteamientos que se ha hecho, pero también es importante dar a conocer sobre que no se dio paso a estas reformas que han sido muy importantes y como yo ratifico, de que ha sido una lucha no solo quizá 2, 3, 4, 5 años, sino varios años que vienen luchando los maestros y con su justo derecho. Por ello, es importante de analizar que el IES presenta una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Corte aceptó el trámite de esta demanda y suspendió la aplicación de esta reforma. Estaba vigente desde el 19 de abril, que ya deberíamos de seguir aplicando, pero como presentó el IES esta demanda, y por ello también otra persona, un ciudadano que lo ha presentado. En este caso, al menos con respecto al tema de la Corte Constitucional y frente al Legislativo, la Asamblea ha ratificado en dar paso a las reformas. Nosotros estamos conscientes que de acuerdo se ha cumplido con aquellos procedimientos legales como establece la ley. Por eso es lo que se aprueba estas reformas, si no, no tendría quizá tal vez ningún sustento. Y por eso es que los maestros, en especial la UNE, ha defendido estas reformas. Y nosotros, al menos de la Corte Constitucional, yo pienso que cuando el rato que se estaba aprobando las leyes, no lo dijeron nada, tampoco quizá tal vez pusieron alguna traba para que no dé paso a estas reformas. Esperaron que se apruebe, que dé el fallo a favor de estas reformas para poder, ante la Corte Constitucional, poner esta demanda. Por eso es muy necesario que nosotros como asamblea vamos a ratificar el apoyo y por eso le digo, en el tema legal existe dos pasos. El primero, que como le había mencionado, que declare inconstitucional parcialmente y el otro total, que nosotros igualmente vamos a seguir en la lucha del magisterio. Eso es de nuestra parte y vamos a seguir. Es solo lo que nosotros pedimos, es que se pueda dar seguimiento de aquellos tal vez acuerdos o resoluciones. Nosotros tenemos una resolución muy importante y que muchas de las veces me parece que la Corte Constitucional no lo está acogiendo a esta resolución que es muy importante, que se declaró en el año del 2016, en julio, el acuerdo 156 del Ministerio de Trabajo, que estableció ahí que los servidores públicos con títulos de tercer nivel deben estar en las escalas 2, 3, 4 o 5, según los años de experiencia, que los maestros fueron los únicos relegados y por eso también es una lucha constante que nosotros vamos a seguir en el apoyo.
Muchísimas gracias. Y bueno, hemos llegado casi al final, ya nos encontramos cerca de 1 hora. Alexis, tu mensaje final a lo que está sucediendo en este momento frente a la LOEI, y sería importante tu mensaje a los maestros ecuatorianos que están en huelga de hambre. Y un poco antes de darte paso, el tomar una decisión de participar en una huelga de hambre no es una decisión fácil. Y te digo porque hace bastantes años participé en una huelga de hambre del magisterio ecuatoriano por 21 días. Y evidentemente se afecta la salud. Y yo diría mucho más, yo digo, hay que valorar a esos luchadores, a esos maestros que han tomado la decisión de estar de participar en esta huelga de hambre, en las circunstancias que estamos viviendo en este momento de una pandemia en el Ecuador y en el mundo. Pero lamentablemente, frente a las declaraciones del gobierno nacional, frente a la tardanza del pronunciamiento de la Corte Constitucional, a los maestros ecuatorianos no les ha quedado otra alternativa que organizar distintas acciones de lucha, y una de las luchas más altas significa declararse en una huelga de hambre. Tu mensaje, por favor, querido Alexis. Y bueno, en primer lugar, pues mi mensaje de solidaridad a los maestros ecuatorianos que están en esta medida. Es una medida muy dura, en efecto, es una medida que también convoca a la solidaridad de otros sectores. No necesariamente que otros sectores se pongan en huelga de hambre, pero sí a mirar en qué medida apoyamos desde los diversos espacios que podemos dar a las demandas justas de estos docentes pues valientes, de estos docentes conscientes que han decidido hacerlo, por un lado. Por otro lado, es también el hecho de que se miren en perspectivas unitarias otras luchas que están dándose al mismo tiempo. O sea, tenemos el paro de los campesinos, que está también presente, y tenemos por el otro lado en la correlación de fuerzas a un presidente Lazo que muy suelto de huesos habla de que pasarán en la cárcel un tiempo indefinido los que se lancen a manifestarse en un tiempo indefinido. Eso sin duda marca también una luz hacia los pobladores, ¿no? Hacia todos aquellos que se creyeron el discurso facilón del derechista Lazo, y invita a la posibilidad también, y qué bueno que está la señora asambleísta aquí, invita a que el partido, que es una fuerza importante en la Asamblea Nacional, el Pachacútec, logre tener consistencia y coherencia desde parte de todos sus miembros en los apoyos a las luchas sociales, como usted lo ha hecho, por supuesto, pero lastimosamente tengo que subrayar cómo asambleístas de Pachacútec de periodos anteriores apoyaron a las medidas nefastas de Moreno, como la ley humanitaria y la ley de defensa de la organización. Entonces, en esa medida, pues también es invitar hacia aquellos asambleístas que representan los intereses populares a generar un bloque unitario en la defensa y construcción de leyes adecuadas. Y como siempre, desde la academia, desde la posición crítica, pues estamos aquí apoyando todos estos procesos. Muchísimas gracias, Alexis. Dina, por favor, tu mensaje final en este momento, sí, a los maestros ecuatorianos, a los amigos, a las amigas que están conectados en este momento de distintas provincias del país. Nos han empezado a enviar solidaridad, maestros que están haciendo preguntas sobre distintos aspectos respecto de la situación actual que están viviendo. Decirles a quienes se han conectado que vamos a tener un programa específico con los dirigentes del magisterio ecuatoriano para ver cada uno de las inquietudes y preguntas que ustedes tienen. Pero tu mensaje final, estimada Dina. Primero que nada, agradecer por este conversatorio. Es muy importante para que pueda conocer nuestros ecuatorianas, la realidad que estamos viviendo. Concuerdo con el catedrático Oviedo en algunas cosas muy importantes que hay que trabajar. Hay que también pensar en las luchas sociales. Tenemos que enfrentar este gobierno nacional con algunas anomalías, diría yo, frente a las decisiones de que nosotros como sectores sociales hemos venido demandando y que no se pueda incorporar.
Desde el legislativo, nuestro compromiso de la bancada del movimiento Pachacutic, tenemos la presidenta de nuestro partido político, que nosotros nos vamos a seguir respaldando todas las luchas, las reformas que sean en beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y hoy más que nunca solidarizarme con todos los maestros, como manifestaba usted, no es fácil salir a estar en huelga de hambre porque las condiciones que se pueden encontrar, el tema de la salud, el tema de la alimentación en sí, y ahora que nosotros nos encontramos en una emergencia sanitaria, yo al menos valoro muchísimo la valentía de mujeres y de hombres maestros que se han dado sit-in. Por eso es muy necesario también que el gobierno nacional, que la Corte Constitucional pueda podamos tener nosotros una respuesta favorable frente a aquellas demandas que han venido realizando durante varios años. Y nosotros nos caracterizamos con esa lucha, y al menos desde la Asamblea Nacional, en especial de Dina Farinango, van a tener el respaldo para aquellos. Estamos trabajando en la reforma de la ley humanitaria, que ya se aprobó el día de ayer en el CAL, y por eso es que nosotros vamos a trabajar a nivel nacional con todos los sectores para poder nosotros tener una ley que durante la emergencia sanitaria pueda garantizar los derechos de aquellos trabajadores que de manera arbitraria fueron despedidos. Y por otro lado, igualmente, leyes que en realidad sean beneficiosas. Estaremos nosotros trabajando desde territorio, como me he caracterizado a mi persona, para visitar a todos los sectores sociales y poder construir un Ecuador unido entre el campo y la ciudad. Muchísimas gracias, querida Dina. Agradecerles a Alexis, a Dina, decirles a nuestros amigos, a nuestras amigas, recogiendo esta última parte que dijiste, Alexis. El presidente Lasso este fin de semana dijo que quienes se movilicen pasarán en la cárcel un tiempo indefinido. La respuesta, paro nacional de los arroceros y de los campesinos en nuestro país. La respuesta de los maestros ecuatorianos, declararse en una huelga de hambre para que se apruebe una ley que por justicia corresponde con la finalidad de mejorar la calidad en la educación en el Ecuador. Y evidentemente hay elementos que corresponde hacer un llamado a la unidad de los distintos sectores sociales y populares de nuestro país. El tema de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el tema de la despenalización del aborto por casos de violación, el tema de las afectaciones que se pretende con el CIADI frente al tema de la soberanía nacional de nuestro país, el incremento mensual de los precios de los combustibles y que realmente está generando mucha inquietud en la ciudadanía porque sube la gasolina y sube absolutamente todo, entre otros aspectos que estarían planteados en este proceso de luchas muy importantes que tienen como finalidad cambiar los elementos estructurales de este sistema que también estamos viviendo. Demandar, creo yo, de la Corte Constitucional que no puede ser limitado un derecho en este ámbito, los derechos a la educación, bajo el argumento de que se incrementa el gasto público. La Asamblea Nacional tiene capacidad de legislar y si sale esta resolución de la Corte Constitucional, estaríamos limitando el papel de la Asamblea Nacional, lo cual sería muy complejo porque hoy harían con la educación, mañana pueden hacer con la salud, con otros derechos que están establecidos. Eso no le corresponde juzgar, podríamos decir en esos términos, a la Corte Constitucional. Requerimos, y creo que todos estamos de acuerdo, con una educación de calidad, una educación científica, una educación laica, una educación gratuita, y para ello es fundamental estas reformas, o es un paso muy importante estas reformas, plantear nuestra solidaridad con el magisterio ecuatoriano. Nuestro respeto a la lucha de los maestros, nuestro respeto a ese ejemplo que nos están dando de dignidad. Y yo recogería una frase que siempre plantea la Unión Nacional de Educadores: la UNE luchando también está educando. Los maestros no transmiten sus conocimientos solamente en medio de las cuatro paredes de un aula. Son distintos aspectos y creo que estos elementos de luchar por derechos, por la dignidad,
es fundamental. Enviarte un abrazo a ti, Alexis, a Dina, a Isabel Vargas por haber participado en este espacio y bueno, ya les estaremos molestando para analizar otras temáticas también que tienen que ver con educación y con otros aspectos. Y a ustedes, amigos y amigas, agradecerles muchísimo por conectarse en estos espacios de Facebook Live que tienen como finalidad poder analizar desde una lógica de los sectores democráticos, progresistas, patrióticos de izquierda, las distintas problemáticas de nuestro país. Un abrazo, Alexis, una linda noche. Un abrazo, gracias Natasha, un abrazo a Isabel y a la asambleísta Dina Farinango. Gracias. Chao. Chao.